Hasta el momento nosotros lo que estuvimos haciendo fue un diagrama de precedencias para poder saber las precedencias, un diagrama de red que nos permitía calcular el tiempo mínimo en el cual se puede hacer el proyecto. Luego que sabíamos cuánto íbamos a tardar haciendo el proyecto, hicimos un cronograma para saber cómo se distribuían las tareas a lo largo de ese tiempo. Y también vieron lo que era el diagrama de Gantt, que básicamente lo mismo que el cronograma con otra representación. Lo que estuvimos mencionando recién era cómo trabajar el tema de los recursos, del costo de los proyectos. Una vez que nosotros hicimos, calculamos el tiempo que nos va a llevar, calculamos el costo, vimos las distintas formas que ese proyecto se puede financiar, lo que nos queda es ir y presentarlo. Nosotros llegamos, presentamos el proyecto, ¿qué puede pasar? Que a la persona le interese lo que nosotros planificamos o que no. Y que no puede ser por dos motivos, porque no le alcance el dinero, porque no sea factible económicamente, o porque lo quiera antes. ¿Qué hacemos si la persona quiere antes el proyecto? La pregunta sería, ¿podemos acelerar nuestro proyecto? Sí, se puede acelerar. ¿Qué es lo que tendríamos que, si nosotros queremos acelerar el proyecto, qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para acelerar un proyecto? Para que las cosas se hagan antes. No hacerlas mal, ¿no? O sea, no es una opción. Acortar los tiempos. Sí, pero ¿cómo hacemos para cortar los tiempos? eh, Si Tirando yo, tareas para atrás, ponerle claro, adelantando no, tareas. Contratamos más gente. contratar más gente, aumentar los costos, como dice Oh, Axel. Si aumentamos los costos, vamos a terminar antes el proyecto, obvio. Por ejemplo, yo levanto una pared de ladrillos en 2 días y si me ayuda gente, quizá la hago en un día. Eso implica más dinero. Pero ¿qué pasa? Si yo levantamos una pared en 2 días, si contrato 8 personas, quizás tardemos, no sé, 10 horas. Pero si contrato 100 personas, ¿vamos a tardar media hora? Y no, no creo, porque va a llegar un punto donde la gente va a estorbar. O sea, va a haber gente que no va a estar haciendo nada, porque el cemento antes no se va a poder secar, quizás sí, pero no mucho antes no se va a poder secar. Entonces, por más que yo intente incorporar más recursos, hay un tiempo mínimo al que no voy a poder seguir reduciendo el proyecto. ¿Se entiende más o menos el concepto de lo que sería el tiempo mínimo del que yo puedo reducir un proyecto, incorporándole la cantidad máxima de recursos que pueda llegar a haber? Eso se representa matemáticamente con lo que les voy a mostrar ahora, de la siguiente forma. Supónganse que yo tengo la relación entre estas dos variables, el tiempo de terminación del proyecto y el costo del mismo. Este punto que está acá significa el tiempo con el cual yo calculé con el diagrama de red en cuánto terminaba el proyecto. Y esto es el costo que calculamos, el costo mínimo. Si yo quiero reducir el tiempo, eso va a implicar que mi costo aumente. Pero esa reducción de tiempo y aumento de costo no es lineal. ¿Qué quiere decir que no sea lineal? No quiere decir que si yo duplico la cantidad de recursos, no necesariamente voy a reducir a la mitad la cantidad de tiempo. Si yo triplico la cantidad de recursos, no voy a reducirlo en una tercera parte. Esa reducción se genera de una forma exponencial negativa. Cada vez que yo quiera calcular cuál es el costo de reducción de un proyecto, tengo que tener en cuenta el costo de urgencia, el costo normal, el tiempo normal y el tiempo de urgencia. ¿Qué es el costo de urgencia y el tiempo de urgencia? El costo de urgencia es el costo máximo que yo puedo, incorporando recursos, todos los recursos que yo quiera, para mi proyecto. O sea, este valor es el costo de urgencia. Y el tiempo de urgencia viene a representar en lo que sucedería en el eje X, o sea, con la máxima cantidad de recursos, ¿cuál es el tiempo mínimo sería que yo puedo tardar en mi proyecto? Si yo hago la diferencia entre los costos dividido la diferencia entre los tiempos, voy a obtener el costo de reducción. O sea, el costo de reducción lo que me va a estar marcando es por cada unidad de tiempo, cuál es el incremento de costo. O sea, yo tenía un proyecto que tardaba 10, ahora quiero que tarde 9. Bueno, eso implica un costo. Ese costo se calcula a partir de esta forma. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí.
¿Qué unidad te queda? Eso por día, la unidad del costo ¿cómo se llama? ¿CR? No te escuché, perdón, Leonardo. ¿Cómo? Ay, perdón. No, ¿qué unidad te queda ese costo? Dinero tiene que ser. Tiene que ser dinero. Sobre tiempo. Dinero sobre tiempo, sí. Es en cada unidad de tiempo, porque esto lo que me termina dando es una unidad de tiempo. En cada unidad de tiempo, ¿cuál es el costo que se va a reducir? Okay. O sea, yo voy a terminar diciéndote, porque va a depender en qué unidad de tiempo esté trabajando, si día, semana, hora. O sea, por cada hora que yo quiera reducir, me va a terminar aumentando este valor que va a estar acá. Así se leería. Es como cuando vos haces cuando vos calculás una velocidad a kilómetros sobre hora, por ejemplo. Esto quiere decir que por cada hora avanzaste tantos kilómetros. Entonces, por cada unidad de tiempo vas a reducir tanta cantidad de dinero. Vas a incrementar en tanta cantidad de dinero. Así se leería en cuanto a unidades. ¿Cómo se hace? Esto de aceleración de la siguiente forma. Ahora nosotros lo que vamos a tener es obviamente, tiempo de urgencia y costo de urgencia tiene que ser dato. No hay fórmula matemática para calcularlo, ¿no? Cada tarea va a pasar algo distinto. No es lo mismo hacer una pared que, no sé, cualquier otra cosa, cortar el pasto. Entonces, nuestros ejercicios ahora, nuestros ejemplos, van a tener las tareas, sus dependencias, el tiempo normal y el tiempo de urgencia, el costo normal y el costo de urgencia. La última de las columnas, esta que está acá, se calcula haciendo la formulita esta que está acá. Entonces, a nosotros nos van a presentar estas 4 columnas, nosotros tenemos que calcular esta quinta con esta fórmula. Primer paso es, con el tiempo normal, hacer nuestro diagrama de red como veníamos haciendo. Eso me da un tiempo total de 15. Y este diagrama de red me determina que las tareas B, C, D y F son las tareas del camino crítico. Con un costo de 73. Esto lo calculo sumando todos los costos normales. Hasta acá, nada distinto de lo que veníamos haciendo. Pero yo quiero reducir mi proyecto. Entonces, lo que tengo que hacer es arrancar con las tareas críticas. ¿Por qué voy a arrancar para reducir? A ver, piensen. Pregunta de examen. ¿Por qué voy a arrancar con las tareas críticas? Para tratar de reducir el tiempo y no con las demás tareas. Porque ya que las otras tienen un margen libre, eso se pueden acotar sin ningún problema. Son las críticas las que no tienen margen. No, en realidad porque, claro, las tareas críticas son las que no tienen margen. Entonces, yo puedo acortar otra tarea que en realidad no se vería reflejado en el tiempo total. Las tareas que me determinan cuál es el tiempo total son las tareas críticas. Yo puedo reducir otra tarea y quizás mi tiempo total no se ve modificado con las tareas que no son críticas. Entonces, lo que conviene hacer es agarrar las tareas que son críticas. Una vez que agarramos las tareas críticas, nos fijamos cuál es la que menos costo de reducción tiene. Es esta. Si yo me fijo, la tarea B, la tarea D y la tarea F cuesta lo mismo reducirlas, entonces puedo agarrar cualquiera de las 3. Supónganse que arranco por B por una cuestión de orden alfabético. Fíjense, la tarea B tenía un tiempo normal de 2 y pasó a tener un tiempo de urgencia de 1. Quiere decir que lo máximo que yo puedo reducir la tarea B es una unidad de tiempo. Eso implica un costo de 6, porque por cada unidad de tiempo que yo reduzca B, se me va a incrementar el costo en 6. ¿Qué es lo que hago? Vuelvo a hacer mi diagrama de red, pero ahora en vez de B durar 2, va a durar 1, porque lo estoy reduciendo al valor de B. En vez de 2, va a tardar 1. Hago mi camino crítico y me fijo si mi camino crítico original se vio modificado, es decir, si se le incorpora alguna tarea crítica nueva. Puede pasar 2 cosas, que sí o que no. Si se le incorpora una tarea crítica nueva, corto ahí, no reduzco más. Si no se le incorpora ninguna tarea crítica nueva, sigo con la próxima tarea crítica con el menor costo de reducción, que en este caso puede ser D. D la puedo reducir de 4 a 2 unidades de tiempo.
se la puedo reducir en 2 unidades. Por lo tanto, si reducirla una unidad de tiempo me cuesta 6, reducirla a 2 me va a costar 12. Entonces, agarro el diagrama de red anterior con B igual a 1 y D, en vez de durar 4, ahora va a pasar a durar 2. Hago mi camino crítico y me fijo. Si se viera modificado mi camino crítico original, o sea, si se incorporó alguna tarea crítica nueva o no. Puede pasar dos cosas, que sí o que no. Si se incorporó alguna tarea crítica nueva, corto ahí. Si no se incorporó ninguna tarea crítica nueva, sigo. ¿Con quién sigo? Con F, que es la otra tarea crítica con menor costo de reducción. ¿Cuánto puedo reducir a F? Una unidad de tiempo, de 3 a 2, con un costo de 6. Por lo tanto, como le voy a reducir una unidad de tiempo, lo voy a aumentar en 6. Vuelvo a hacer mi diagrama de red. Fíjense que para este entonces los diagramas de red los tenemos que tener bastante claro cómo hacerlo porque tenemos que hacer varios. Pero con B que vale 1, D que vale 2 y F que ahora en vez de 3 va a valer 2. Sigo. Si no se incorporó ninguna tarea crítica nueva, sigo. ¿Con quién sigo? Con C. ¿Por qué con C? Porque es la próxima tarea crítica con más costo de reducción, que es 9. Puedo reducirla de 6 a 2, o sea, 4 unidades de tiempo. Bueno, vuelvo a hacer lo mismo. En este caso, si yo hiciese con C, las tareas críticas se verían modificadas, o sea, se agregarían más tareas críticas, entonces corto ahí y me quedo con lo anterior que pasó. ¿Qué fue lo anterior que pasó? Que yo reduje, en vez de, yo reduje un día gracias a B, 2 gracias a D y 1 gracias a F, por lo tanto, si mi tiempo original era de 15, lo reduje en 4, va a quedar mi tiempo en 11. Con la consecuencia de que el costo, que originalmente era de 73, ahora le tengo que agregar 6, 12 y 6, o sea, 24, 73 más 24, 97 va a ser el costo nuevo. Así es como se acelera un proyecto. ¿Dudas, preguntas? No. Perfecto. ¿Entendió? Hay que hacer mucho de... No es mucho diagrama de red, porque el diagrama de red es el mismo, lo que hay que cambiar son las fichas tempranas y fichas tardías, nada más. ¿Se entiende esto? Si no me dicen. Y bueno, El costo de reducción, este. sí, y ese se calculaba ¿cómo? Ah, ahí está, eso. Está, bien, listo. ¿Sí? Igual, bueno, tienen 2 ejercicios para acelerar proyectos, nada más. Pero bueno, hasta que no lo hagan y hasta que no pasen por hacer todas estas cosas, no se van a dar cuenta quizás de las dudas. Preguntas. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda? No, por ahora no. Bueno, bien. Lo que sigue es, nosotros vieron que este tema se llama CPM PERT. Nosotros vimos CPM, lo que falta ver es PERT. ¿Qué pasa? Hasta acá estuvimos utilizando un método, que es el método CPM, Critical Path Method, que es cuando nosotros conocemos de manera 100% confiable cuánto se tarda en hacer una tarea. Cosa que en la realidad no pasa. Porque nosotros de ninguna manera podemos asegurar que vamos a tardar para hacer una tarea tanto tiempo y exactamente vamos a tardar tanto tiempo. Si yo le digo, vayan de su casa a la casa de algún pariente y usted me dice, yo tardo 2 horas. No, pero mentira, no vas a tardar 2 horas, o tardarás, generalmente tardarás 2 horas, pero puedes tardar 2 horas 5, 1 hora 50, no vas a tardar 2 horas clavado. En la realidad, el método CPM no se utiliza. ¿Por qué? Porque nadie puede asegurar con 100% de exactitud con cuánto vamos a demorar algo. Yo les decía, fíjense acá, el tiempo total del proyecto es de 15, pero mentira, ¿cómo sabemos nosotros que va a ser de 15, exactamente de 15 y no más ni no menos? Es imposible de saber. Por lo tanto, el método CPM no es utilizado. El método que se utiliza es el método de PERT. ¿Por qué? Porque el método de PERT no trabaja con un tiempo determinista. Trabaja con un tiempo probabilista. ¿Qué quiere decir? Que
él dice, yo voy a tardar con tanta probabilidad este tiempo. Yo puedo asegurar con un 90% de probabilidad que voy a tardar tanto tiempo, pero no lo asegura 100%. No podemos jamás asegurar 100% que vamos a tardar tanto tiempo. Sí podemos hacerlo a través de probabilidades. Existe una probabilidad de 50% que vamos a tardar tanto tiempo en realizar este proyecto. Eso es lo que se dice. ¿Se entiende más o menos esto? O sea que básicamente lo que dicen hasta acá no sirve para nada porque nunca vamos a trabajar con un proyecto que sea determinista, siempre vamos a trabajar con proyectos probabilísticos, que es lo que conviene hacer en la realidad, en la práctica. No se decepcionen, todo lo que vieron hasta acá sirve para algo. No. Bien, voy a compartir pantalla nuevamente y a mostrarles de qué se trata. Bien. El PERT, bueno, como les decía, fue utilizado para considerar cuando nosotros tenemos valores inciertos sobre la duración de las actividades, que generalmente es lo que pasa. Nunca podemos afirmar un valor totalmente certero de la duración de las actividades. Por lo tanto, vamos a incorporar más tiempos distintos. Existen tres tiempos: tiempo optimista, tiempo pesimista y tiempo más probable. El tiempo optimista es el tiempo el cual se calcula que uno dice, bueno, yendo viento a favor, yendo todo bien, si no llueve ninguno de los días voy a tardar tanto. El tiempo pesimista es un tiempo que uno dice, bueno, si la verdad llueve un par de días, no tengo viento a favor, me agarran todos los semáforos, voy a tardar tanto. Y el tiempo más probable es un promedio entre estos dos tiempos, entre el optimista y el pesimista. Es el tiempo con el que habitualmente yo tardo en realizar una tarea. Por ejemplo, si la tarea fuese ir de su casa a la facultad, ustedes dirán, bueno, si no agarro no agarro semáforos, ustedes supónganse que van en bicicleta, no agarro semáforos, no agarro mucho tráfico, voy a tardar tanto. El tiempo pesimista sería, bueno, agarrando todos los semáforos, no sé, un corte de calle, lo que fuere, viento en contra, lluvia, tardó tanto. Y el tiempo más probable es decir, bueno, generalmente cuando voy a la facultad tardo tanto tiempo. Es importante identificar que el tiempo optimista se relaciona con la variable A, esta con la variable B y esta con la variable M. ¿Se entiende la diferencia entre estos tres tiempos? Sí, perfecto. Bien. Obviamente son tiempos que nos los tiene que proporcionar el problema, ¿no? No se calculan de ninguna manera, salvo que uno puede llegar a medianamente estimar el tiempo más probable haciendo el promedio entre estos dos. Sucede que el tiempo de un proyecto, el tiempo total de una tarea se estima haciendo esta fórmula. Tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido 6. Eso es lo que nos da el tiempo de cada una de las tareas. El tiempo promedio de cada una de las tareas. Con un desvío estándar que se calcula haciendo el tiempo pesimista menos el tiempo optimista dividido 6. ¿Se acuerdan lo que era el promedio del desvío estándar? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Todos más o menos? Sí. ¿O solamente Santiago lo crachamos? Igual si lo repaso me lo acuerdo de toque, pero. Bueno, El voy a desvío poner. era cuánto se separaba de promedio, digamos, ¿no? Cuánto Ah, se claro, desviaba sí, de sí. promedio. Claro, si yo Iba, tengo. iba por ahí. Sí, va por ahí. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes, Martín y Santiago. Martín se saca de nota 6 y 6. Y Santiago se saca 10 y 2. El promedio de Martín es 6. Y el promedio de Santiago también es 6. ¿Sí? Claro, ¿Qué pasa? El desvío estándar de Martín es 0. O sea, no hay diferencia entre su promedio y los datos. Y el desvío estándar de Santiago es 5 sería. No, 6, 4. Entonces, el desvío estándar es la diferencia que hay para arriba y para abajo con respecto a los datos en relación al promedio. Eso básicamente. perfecto. Y es lo que se calcula esto en este caso de esta manera.
Si yo quiero calcular el tiempo promedio, tengo que hacer esta formulita. Si yo tengo que calcular el desvío estándar, tengo que hacer esta formulita. Esto es la función de distribución de probabilidades que se parece mucho a estos dos parámetros, pero no le den importancia. Esta es una función beta, no le den importancia. Sucede que la suma de todos los tiempos promedios de cada una de las tareas es el promedio total que puedo llegar a tardar en el proyecto. Y el desvío estándar total del proyecto se calcula haciendo la raíz cuadrada de la suma de todos los desvíos estándar al cuadrado. Los desvíos estándar al cuadrado, no sé si se acuerdan, pero era la varianza en estadística. O sea, básicamente yo tengo que sacar la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las varianzas de todas las tareas. No se preocupen porque esto después sale más fácil. Hacer la sumatoria de todos los tiempos promedios de cada una de las tareas me da el tiempo total del proyecto. No es tan complejo. Ahora lo van a ver con un ejemplo y va a quedar. Yo lo tengo que explicar con la definición correcta, pero básicamente el promedio de realización de un proyecto se distribuye con una función de probabilidades de estilo normal. ¿Se acuerdan? La campana de Gauss, la función de distribución normal, que tenía este formato, donde el promedio dividía justo a la mitad la función de probabilidad. O sea, de acá para allá había el 50% y de acá para allá había el 50%. Bueno, no se asusten tanto porque ahora van a ver que todo esto se simplifica bastante. Vamos con un ejemplo. Bueno, tengo tareas, dependencias, tiempo optimista, tiempo probable y tiempo pesimista. Fíjense, esto es dato. ¿Qué es lo que hago yo? Lo siguiente. Calculo con las fórmulas estas el tiempo promedio de cada tarea y el desvío estándar de cada tarea. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, solamente aplicar la fórmula, no se asusten. Una vez que con el tiempo de cada tarea voy y hago un diagrama de red como lo venía haciendo antes, con la única diferencia en que en vez de poner el tiempo que tenía originalmente, pongo este tiempo que está acá. Y hago mi diagrama de red como lo venía haciendo hasta el momento. ¿Se entiende esto? Sí. Solamente es cambiar los tiempos esto por el tiempo este que calculé con la fórmula. Joya. Bien. Entonces, yo voy a decir que mi proyecto va a tardar un total de 144 días. Supónganse que sí, era días. Mi proyecto tarda un total de 144 días. Bien. Entonces, bueno, acá tengo mi camino crítico que lo calculo de la misma manera. El promedio, que es sumando todas las tareas críticas, obviamente. Ahí saco el 144. Y el desvío estándar lo voy a calcular haciendo esta fórmula. O sea, fíjense, esto que está acá es esto. Es la sumatoria de todos los tiempos de las tareas críticas. Es esto. Me fijo cuáles son las tareas críticas, que son estas que están acá, sumo todos esos valores de tiempo y me va a dar el tiempo total del proyecto, que coincide con el último nodo, ¿no? Y para calcular el desvío estándar, tengo que usar esta fórmula, que es la sumatoria de todos los desvíos estándar al cuadrado de las tareas críticas. A eso le saco la raíz cuadrada. Agarro cada una de las tareas críticas, me fijo su desvío estándar, que ya lo calculé acá, lo elevo al cuadrado, lo sumo, le saco la raíz cuadrada y me da el desvío estándar total del proyecto. Quiere decir que, en términos estadísticos, yo voy a poder decir que mi proyecto, existe una probabilidad del 50% en que mi proyecto se haga en 144 días,
con un desvío estándar de 8,77. ¿Por qué de un 50%? Porque si ustedes se acuerdan, la distribución normal, el promedio en la distribución normal estaba justo a la mitad de la distribución, de la misma distribución. Por lo tanto, del promedio para allá hay un 50% y del promedio para allá hay un 50%. Quiere decir que ese valor promedio es justo a la mitad de mi probabilidad. ¿Se entiende entonces? Yo, una vez que encontré este valor, voy a poder decir que existe una probabilidad con una probabilidad del 50% de seguridad, yo voy a terminar mi proyecto en 144 días, con un desvío estándar de casi 9 días. O sea, me puedo ir 9 días para arriba o 9 días para abajo, pero seguramente en ese tiempo, con un 50% de probabilidad, voy a terminar el proyecto. ¿Se entiende más o menos esto? ¿Por qué con un 50% de probabilidad? Porque la distribución normal tiene a su Ah, sí, promedio justo en la mitad. claro. Sí. Es por la forma que tiene la distribución normal. O sea, siempre va a ser 50%. Siempre, originalmente, si nosotros hacemos estos cálculos, va a ser el 50%, sí. El valor que encontremos originalmente va a ser el 50%. Bien, buenísimo. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que yo no quiera el 50%, que yo quiera un 90%, por ejemplo. O quiero calcular, esto sería un ejercicio típico de estadística, ¿cuál es la probabilidad de completar el proyecto antes de 150 días? O sea, pensemos lo siguiente. Si hay un 50% de probabilidad de terminarlo en 144 días, terminarlo antes de 150 días es una probabilidad mayor. ¿Se entiende? Si yo tengo Sí. acá que justo en la mitad estoy en 144 días, 150 días me da una probabilidad de 50 más este cachito que está acá. ¿Lo ven? Bueno, pero eso se puede calcular realmente haciendo la estandarización de la función de distribución normal, donde yo tengo mi tiempo, que es el que yo quiero averiguar, que es 150 días, menos mi tiempo promedio, que es 144, dividido 8,77. ¿Se acuerdan que hacían eso ustedes en estadística? Eso me da f de 0,68. ¿Cuál era el siguiente paso cuando tenía 0,68? Ir a la tabla de distribución normal, Buscar la tabla. Sí. ir al 0,6, 0,8 y esto me da aproximadamente 75. Que es el valor este que está acá. Espero que se acuerden algo de Está bien. Esto es con respecto si lo quiero antes de 150 días. Pero si lo quiero con una confianza del 90%, se hace al revés. O sea, si se acuerdan, cuando nosotros queríamos con una probabilidad de tanto, ¿qué hacíamos? Nos metíamos en el medio de la tabla de distribución normal, buscábamos el 0,90, que estará por acá, más o menos, en 1,28, 29, más o menos. ¿Lo ven? Acá está el 0,90. 1,28, 1,29. ¿Y qué hacíamos? Decíamos que todo esto era igual a 1,28 y después despejábamos t. ¿Se acuerdan de esos ejercicios de estadística? Digamos, este valor Sí, sí, sí. era la estandarización, o sea, el t menos 144 de 877, eso tiene que ser igual a 1,28. Después agarramos, despejamos t, esto lo pasamos, que está dividiendo, pasamos multiplicando, esto lo pasamos sumando y nos da que con una probabilidad del 90% de confianza de terminar nuestro proyecto, tenemos que tardar 155 días. ¿Se entiende más o menos? Y hay que refrescar eso. Hay que reflejar estadísticas, sí. Sí, sí. Pero bueno, era mirar la tabla o de fila y columna o mirarla por dentro, ¿no? Y eso que fue hace por unos meses, nada más. Imagínense después de unos años. Ya. Bueno, igualmente hay